Mami, ya firmaste los papeles que te dejé en la mesita, ¿cierto? Es clave que lo hagas de una, esa frase tan simple, tan cotidiana, todavía me taladra el alma. Salió de la boca de mi hija, Sofía, mientras se despedía esa noche. Un beso fugaz, un roce frío en la mejilla, y luego el sonido de la puerta cerrándose, un portazo que, sin yo saberlo, sellaba el inicio de mi propia tragedia. Palabras que en ese instante no me encendieron ninguna alarma, porque habrían de hacerlo. Yo confiaba en ella a ciegas, con esa fe inquebrantable que solo una madre puede depositar en la carne de su carne. Era mi Sofía, mi única hija, mi lucero, la razón por la que mi corazón, ya cansado por los años y la ausencia de mi Santiago, seguía latiendo. Jamás, ni en el más oscuro rincón de mi mente, pude concebir que ella, precisamente ella, pudiera estar afilando el cuchillo que se clavaría en mi espalda. Me llamo Elena Restrepo, pero para todos en el barrio soy Elenita. Mis 68 años los he vivido aquí, en el corazón de la Candelaria, en Bogotá, en esta casona colonial que mi Santiago, mi amor eterno, compró cuando unimos nuestras vidas hace más de 40 años. Esta casa no es solo ladrillo y argamasa, es el relicario de mi vida. Durante 3 décadas, fui la dueña de El Sabor de la Abuela, una panadería que era mi orgullo, mi templo. Un lugar donde el aroma a canela y panela recién horneada se pegaba a las paredes y al alma. Las señoras hacían fila los domingos, no por el pan, sino por un pedazo de mi historia, mis almojábanas doradas, mis roscones de arequipe que se derretían en la boca, y ese pan de bono que, en las tardes de aguacero bogotano, volaba de las canastas. Cerré la panadería hace 7 años, el día que Santiago se fue. Sin él, amasando a mi lado desde las 4 de la mañana, riendo con esa risa que me hacía cosquillas en el estómago, el pan perdió su magia. El sabor se esfumó. El alma de mi negocio se había ido con él. Ahora, solo me queda este caserón, un gigante de piedra lleno de ecos, y las visitas de mi Sofía y mi nieto, Mateo. Un pelado de 16 años que es el único sol que se atreve a asomarse en mis días, un muchacho que aún no ha aprendido a mentir con los ojos, y ahora, antes de seguir desgranando esta amarga historia, quiero que tú, que me estás parando bolas al otro lado de esta pantalla, me digas desde dónde me escuchas. Quiero saber hasta dónde llega el grito silencioso de una abuela que necesita contar su verdad, que necesita que el mundo sepa lo que es sentir que te arrancan la piel a tiras. Escríbelo ahí abajo, por favor. Me ayudará a sentir que no estoy sola en este berenjenal. Esa noche de viernes, Sofía llegó a mi casa cerca de las 8. Traía una carpeta de esas color manila, un color tan inocente para el veneno que contenía. Y esa sonrisa. Ay, esa sonrisa. Últimamente se le veía forzada, como un dibujo mal hecho, pero yo, tonta de mí, pensaba que era el cansancio del camello. Ser profesora de bachillerato en esta ciudad no es soplar y hacer botellas. Mami, necesito que me hagas un favorzote, me dijo, dejando la carpeta sobre la mesa del comedor. El sonido del papel contra la madera fue seco, definitivo. Son unos documentos de la notaría, unos papeles de los lotes que dejó mi papá. Hay que actualizarlos en el registro porque todavía están a nombre de los dos. Y pues, ya sabes, mi papá ya no está. Es pura burocracia, un trámite pendejo, yo asentí, sin sospecha, sin un solo atisbo de la tormenta que se avecinaba. Esos lotes, allá en el norte, en Usaquén, eran el legado de Santiago. Él los había comprado con el sudor de su frente, con cada peso ahorrado de la panadería. Eran mi sustento, mi colchón de seguridad. Los arriendos que me pagaban los locales me permitían vivir con dignidad, sin tener que estirarle la mano a nadie. Si había que actualizar papeles, pues se actualizaban. La ley es la ley, mañana paso por ellos, mami. Fírmalos con calmita,
no hay afán, me dijo, mientras se ponía el saco y buscaba las llaves del carro en la cartera. Me dio otro beso, me dijo que me cuidara, y se fue. Yo me quedé viendo la novela, con un pocillo de agüita de manzanilla en las manos, intentando calmar la ansiedad que a veces me da, sin saber que mi vida, mi paz, mi futuro, estaban a punto de irse al carajo. No habían pasado ni 20 minutos cuando un sonido me sacó de mi letargo. Una vibración insistente, un zumbido que venía de la sala. Un celular. Al principio pensé que era el mío, pero no, mi teléfono estaba en silencio, a mi lado. El sonido venía del sofá. Me levanté, dejando el pocillo a medio tomar, y caminé hacia la sala. Ahí, sobre el cojín donde Sofía se había sentado, estaba su celular. Se le había quedado, el aparato seguía vibrando, iluminando la oscuridad con esa luz azulada, fría, artificial. Iba a dejarlo, a esperar que ella se diera cuenta y regresara, pero algo me detuvo. Una punzada en el pecho, una corazonada que me gritaba que algo andaba mal. Desde donde estaba, pude ver algo en la pantalla que me dejó fría, como si me hubieran echado un baldado de agua helada. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome en la garganta. Y cuando mis ojos enfocaron las letras, las piernas me fallaron. El celular de Sofía estaba recibiendo un mensaje de WhatsApp. El nombre del contacto, papá, el aire se me fue de los pulmones. Me quedé petrificada. El número, ese número que yo había marcado miles de veces, ese número que me sabía de memoria como me sé el Padre Nuestro, era el número de Santiago. El número de mi esposo muerto, ¿cómo putas era posible? Santiago se había ido hace 7 años, un infarto fulminante que me lo arrebató en un instante. Yo estuve a su lado en la clínica, sosteniendo su mano hasta el último suspiro. Yo misma cancelé su línea meses después, porque ver su nombre en mi lista de contactos era como abrir una herida que nunca cerraba. Su celular, su reloj, su billetera, todo estaba guardado en una caja, en el fondo de mi closet. Entonces, ¿quién estaba usando su número? ¿Quién le estaba escribiendo a mi hija desde el teléfono de un fantasma? Sofía entró a la sala, sus ojos buscando desesperadamente. Revisó la mesita, movió los cojines, se agachó. Yo la observaba desde mi rincón, analizando cada gesto, cada tic nervioso. Buscaba en ella a la persona que estaba detrás de esta vaina tan retorcida. Tenía que ser ella, ¿cierto? ¿Quién más podría estar involucrado? Juepucha, mami, no lo encuentro, dijo, pasándose las manos por el pelo con frustración. A lo mejor lo dejé en el carro. Voy a revisar, salió corriendo. Yo caminé hacia la ventana y la vi, bajo la luz amarillenta del poste, buscando frenéticamente en su carro. La guantera, los asientos, el piso. Su rostro, iluminado por la luz, reflejaba una desesperación genuina. Y eso, paradójicamente, me partió el corazón. Mi hija se veía desesperada, volví al sofá, saqué el celular. La pantalla seguía mostrando esa conversación terrible. Busqué el botón de apagar y dejé el teléfono sobre la mesita, fingiendo que lo acababa de encontrar. Sofía regresó, con la cara roja y las manos vacías. No está en el carro. Ay, Dios mío, ¿dónde lo dejé? Es este, le dije, señalando el aparato con la voz más natural que pude forzar. Su cara se iluminó de golpe. Ahí está, ¿cómo no lo vi? Lo tomó rápido, lo revisó, deslizó el dedo por la pantalla y por un instante, vi sus ojos moverse de izquierda a derecha, leyendo. Luego, lo guardó en su cartera y me sonrió. Pero esa sonrisa ya no era la de mi Sophie. Era una máscara, vacía, fría. Gracias, mami. Ya me voy. Mañana paso por los papeles. Sí, mija. Aquí te espero, le dije,
Acompañándola hasta la puerta, cuando su carro se perdió en la esquina, cerré la puerta con llave, apagué la luz del porche y me quedé parada en la oscuridad. El silencio de la casa era ensordecedor. Intentaba entender qué demonios acababa de pasar, no pude pegar el ojo en toda la noche. Me quedé sentada en la cama, la lámpara encendida, mis ojos fijos en la carpeta manila sobre la mesa. Eran casi las 2 de la mañana. Finalmente, no pude más, bajé las escaleras y abrí esa carpeta. Adentro había documentos de notaría, tal como Sofía me había dicho, pero no eran papeles para actualizar el registro. Eran documentos de cesión de derechos. Papeles para transferir los 3 lotes de Usaquén de mi nombre al nombre de Sofía. Y ahí, en la última página, había una línea en blanco, esperando mi firma. Se me revolvió el estómago. Me senté en la silla y releí cada página, cada párrafo, cada línea. ¿No había error? Si yo firmaba, lo perdía todo. Los lotes que Santiago había comprado pensando en mi futuro, en mi vejez, en que yo nunca me quedara desamparada, pasarían a ser de Sofía. Y yo me quedaría solamente con esta casa y una pensión miserable que apenas me alcanzaba para mal comer. ¿Por qué? Esa pregunta me martillaba la cabeza una y otra vez. ¿Por qué mi hija me haría esto? ¿Por qué necesitaba mis lotes? ¿Y quién le estaba mandando esos mensajes desde el número de Santiago? A la mañana siguiente, sábado, me levanté más temprano que de costumbre. No había dormido, pero no podía quedarme en la cama a ahogarme en mis pensamientos. Me bañé, me vestí y llamé a mi comadre Beatriz, mi compañera de vida, mi confidente, la única persona en este mundo en la que podía confiar a ojos cerrados. Betty, tienes que venir a mi casa de inmediato, le dije por teléfono. Es urgente. ¿Qué pasó, comadre? ¿Estás bien?, me preguntó, con una preocupación instantánea en su voz. Estoy bien, pero hay algo que no puedo contarte por teléfono. ¿Puedes venir? Voy de inmediato. Dame media hora. Beatriz llegó a mi puerta exactamente 30 minutos después. Con su bolso grande colgado del hombro y esa expresión de preocupación que solo una verdadera amiga puede poner. La senté en la cocina, le serví un tinto bien cargado y le conté todo. Los mensajes en el celular de Sofía, el número de Santiago, los documentos de cesión de derechos, todo. Beatriz me escuchó sin interrumpir, sus ojos se abrían más y más, su mano se posó en su pecho. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por un largo rato, tratando de digerir lo que había escuchado. Elenita, dijo finalmente, tomando mi mano sobre la mesa. Esto es muy serio. ¿Crees que Sofía está detrás de estos mensajes? No lo sé, Betty. No quiero creerlo, pero ¿quién más podría ser? ¿Y si la están engañando a ella también? ¿Y si hay alguien más metido en este mierdero? Esa posibilidad no se me había ocurrido. ¿Cómo? ¿Quién? No lo sé. Pero manipular a alguien usando el número de un muerto no es un trabajo cualquiera. Eso requiere maña, requiere tecnología. Sofía no sabe esas cosas. Asentí con la cabeza. Mi hija era profesora de español y literatura. Más allá de chatear y usar Facebook, no tenía nada que ver con computadoras. ¿Necesitas ayuda profesional, comadre?, dijo Beatriz con firmeza. Un abogado y tal vez un detective. Un detective. La idea me sonó a película americana. Sí, Elenita. Alguien que descubra la verdad. Aquí hay gato encerrado y tú sola no puedes con esto. Tenía razón. Yo era una mujer de 68 años que había pasado su vida haciendo pan y cuidando a su familia. No sabía de estafas, ni de mensajes misteriosos. Pero tampoco iba a permitir que me robaran lo que Santiago me había dejado. Está bien, le dije a Beatriz, sintiendo que algo se endurecía, se hacía de acero dentro de mí. Voy a averiguar qué está pasando. ¿Y si mi propia hija me está traicionando?
tendrá que mirarme a los ojos. Beatriz me apretó la mano. Así se habla, comadre. Y yo voy a estar contigo en cada paso, hombro a hombro. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Un mensaje de Sofía. Mami, voy para allá por los papeles. Ya firmaste, ¿verdad? Miré a Beatriz. Ella me miró a mí. Sabía lo que tenía que hacer, todavía no he firmado, mija. Necesito leerlos con calma, le escribí a Sofía. Mis dedos temblaban al escribir cada palabra. Beatriz estaba sentada frente a mí, observándome con esos ojos que conocían todos mis miedos. La respuesta de Sofía llegó casi de inmediato. Mami, son solo papeles de notaría, trámites. No hay nada que leer. Solo firma donde está marcado. Solo firma. Como si fuera tan fácil. Como si yo fuera una vieja tonta que firma lo que le pongan por delante sin preguntar. Hija, dame unos días. Quiero mostrárselos a mi abogado primero. Escribí y miré a Beatriz para que me diera el visto bueno antes de enviar. Ella asintió, esta vez la respuesta tardó más. 5 minutos, 10, 15. Mi estómago estaba hecho un nudo, miraba la pantalla de mi teléfono cada 30 segundos. Finalmente, llegó el mensaje. ¿Tu abogado? Mami, ¿desde cuándo tienes abogado? Son papeles simples, porque complicas todo. Ahí estaba. El nerviosismo, la presión en sus palabras. Mi hija nunca me había hablado así. Tu papá siempre decía que los papeles importantes deben ser revisados por un buen abogado, le respondí, usando el nombre de Santiago a propósito, queriendo ver su reacción. Aparecieron 3 puntos en la pantalla y desaparecieron. Sofía escribía, borraba, volvía a escribir. Finalmente, está bien, mamá, haz lo que quieras. Pero no te demores mucho. Es importante. Dejé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo. Muy bien jugado, comadre, dijo Beatriz, sonriendo ligeramente. Ganaste tiempo. Ahora, ¿conoces a un abogado de verdad? El doctor Ramírez, respondí de inmediato. Él nos ayudó a Santiago y a mí cuando compramos los lotes. Es de confianza. Entonces llámalo de una. Este asunto no da espera. Busqué el número del doctor Ramírez en mi vieja agenda, el cuaderno donde guardaba los números escritos a mano de toda la vida. Llamé y después de 4 timbrazos, un hombre contestó, «Aló. Doctor Ramírez, soy Elena Restrepo, la esposa del difunto Santiago Restrepo». Doña Elenita, qué gusto escucharla, ¿cómo ha estado? Hace años que no sé de usted. Necesito verlo urgentemente, doctor. Es sobre los lotes que mi esposo dejó. Tengo unos papeles que necesito que revise. Su voz cambió de inmediato, volviéndose más seria, más profesional. ¿Pasa algo malo, doña Elenita? Eso es lo que necesito que usted me diga. ¿Puede recibirme hoy? Claro que sí. Venga a mi oficina a las 4 de la tarde. Colgué el teléfono y sentí un pequeño alivio, como si hubiera dado el primer paso en un camino largo y oscuro. Beatriz se quedó conmigo toda la mañana, ayudándome a poner mis pensamientos en orden, dándome fuerza. A las 3:30 de la tarde, me acompañó a tomar un taxi hasta la oficina del doctor Ramírez en el centro. El corazón me latía con fuerza mientras subíamos en el ascensor. Me sentía como una criminal, escondiéndome de mi propia hija, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. El doctor Ramírez nos recibió en su oficina, un cuarto lleno de libros y con olor a papel viejo. Le entregué la carpeta con los documentos que Sofía me había dejado y él los estuvo revisando durante casi 20 minutos en silencio absoluto. Yo lo observaba, tratando de leer en su cara qué estaba pensando, pero su expresión era impenetrable. Por fin dejó los documentos sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Doña Elenita, ¿usted sabe qué son estos papeles?
Mi hija dijo que eran documentos para actualizar el registro de los terrenos. El doctor negó con la cabeza lentamente. Esto no son papeles de actualización. Esto es una cesión total de derechos. Si usted firma aquí, señaló la última página con el dedo, usted estaría transfiriendo los 3 lotes del norte, libres de gravamen, al nombre de su hija Sofía. Usted ya no sería dueña de nada. Aunque ya lo sabía, escucharlo de boca de un abogado me golpeó como un puñetazo en el estómago. Beatriz me tomó la mano, ¿y eso es legal?, pregunté con la voz quebrada. Ella puede hacer eso solo si usted firma voluntariamente. Pero, doña Elenita, tengo que preguntarle algo importante. ¿Usted quiere darle esos lotes a su hija? No, respondí sin dudar ni un segundo. Esos lotes son mi sustento. Los arriendos que me pagan es lo que me permite vivir. Sin ellos no tendría nada. El doctor asintió. Entonces, no firme. Y guarde estos documentos en un lugar seguro, porque esto podría ser evidencia de un intento de estafa. Doctor, intervino Beatriz, inclinándose hacia adelante. Hay algo más que usted necesita saber. Y le contamos todo. Los mensajes en el celular de Sofía, el número de Santiago, la manipulación. El doctor Ramírez nos escuchó con atención, su cara volviéndose más y más seria a cada palabra. Cuando terminamos, se recostó en la silla y se quedó pensando largo rato. Esto es más complicado de lo que parece, dijo finalmente. Usar el número de un fallecido para suplantar su identidad es un delito grave. Se llama suplantación de identidad y fraude procesal. Y si logramos probar que su hija está detrás de esto, podría enfrentar consecuencias legales muy serias. La palabra cárcel flotó en el aire, aunque nadie la pronunció. Se me heló la sangre. Por más traicionada que me sintiera, la idea de ver a mi propia hija tras las rejas era algo que no podía soportar. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Por ahora, lo más importante es ganar tiempo y conseguir pruebas, dijo el doctor Ramírez. Usted sígale el juego a su hija. Dígale que está esperando una cita con el abogado, que el abogado está ocupado, cualquier excusa. Mientras tanto, necesitamos saber quién está mandando esos mensajes. Y para eso, necesitamos acceso a ese celular otra vez. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Beatriz. Tenemos que clonar el WhatsApp de su hija, para poder monitorear todas sus conversaciones sin que ella lo note. La idea me pareció sacada de una película de espías, pero en ese punto estaba dispuesta a todo. Salimos de la oficina del doctor Ramírez con un plan, pero también con el corazón encogido. La guerra había sido declarada, y era una guerra contra mi propia sangre. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía me llamaba todos los días, a veces 2 o 3 veces al día, preguntando por los papeles. Yo inventaba excusas, le decía que el doctor Ramírez estaba en un congreso, que tenía que revisar otros documentos, que el trámite era más complicado de lo que pensábamos. Cada llamada era una tortura. Tenía que actuar normal, hablarle con cariño, mientras la rabia y la tristeza me carcomían por dentro. Me sentía como la peor actriz en la peor obra de teatro. Mientras tanto, el investigador que el doctor Ramírez había contratado, Carlos, se puso manos a la obra. Una tarde, Beatriz me llamó: comadre, tiene que venir a mi casa ya. A Carlos le pasa algo. Con el corazón en la boca, fui de inmediato. En la sala de Beatriz, Carlos nos estaba esperando con un portátil abierto. Doña Elenita, doña Beatriz, nos saludó con una expresión seria. Logramos clonar el WhatsApp de su hija. Y lo que encontramos confirma nuestras sospechas. Nos mostró la pantalla. Ahí estaba la conversación con el supuesto papá. Pero también había otras conversaciones. Una en particular me llamó la atención, una con un hombre llamado Javier. En los mensajes,
Sofía le hablaba a ese Javier de los papeles, de mi terquedad y de su plan para convencerme. Este Javier parece ser el cerebro de todo, dijo Carlos, señalando la pantalla. Mire esto. Me mostró un mensaje de Javier a Sofía. Tranquila, mi amor. Tu mamá es una vieja terca, pero va a ceder. Con la presión de tu papá desde el más allá, no le va a quedar otra opción. Tú solo sigue el plan. Pronto esos lotes serán nuestros y podremos empezar nuestra vida lejos de este mierdero. Podremos empezar nuestra vida. ¿Quién era este Javier? Revisé los mensajes más antiguos. Sofía y Javier hablaban de comprar un apartamento en Miami, de viajar por el mundo, de una vida de lujos que jamás podrían pagar con sus sueldos, y entonces vi el mensaje que me heló la sangre. Un mensaje de Javier: ya activé el chip con el número de tu papá. La vieja se va a tragar el cuento. Nadie va a sospechar. Ahí estaba la prueba. No era el fantasma de Santiago. Era un estafador llamado Javier, una culebra, que estaba manipulando a mi hija, y mi hija me estaba engañando a mí. Dentro de mí sentí una mezcla de rabia y de un alivio extraño. Mi hija no estaba sola en todo esto. Estaba siendo manipulada. Pero eso no la hacía inocente. Él era cómplice de este plan. ¿Quién es este Javier? Le pregunté a Carlos. Un beón en li parágrafo Colombilla Hispanyol kasna seviriciadar. Per cada Kim Turksem de Hispanyol kaxlar birles tirerek do albirak saladm. Bandera de Colombia Colombilla Hispanyol sevirici. Estamos investigando, me respondió. Según las conversaciones, hay un colega de su hija, otro profesor. Pero hay algo raro en él. Habla de mucho dinero, de negocios, no parece un simple profesor. En los días siguientes, Carlos siguió investigando a Javier. Descubrió que no era profesor en absoluto. Tenía antecedentes por estafa y fraude. Era un estafador profesional que se dedicaba a seducir a mujeres y sacarles el dinero. Y mi Sofía, mi hija tan inteligente y tan preparada, había caído en su trampa como una principiante. Mi corazón se hizo 1000 pedazos. Mi hija no era una mala persona. Era una víctima. Una víctima tonta, sí, pero al fin y al cabo una víctima. Pero al mismo tiempo, era cómplice del plan para dejarme sin nada. La rabia y la compasión luchaban dentro de mí. Una tarde, Sofía llegó a mi casa sin avisar. Tenía los ojos enrojecidos, como si viniera de llorar. Mamá, tenemos que hablar, dijo, con la voz temblándole. Se sentó en el sofá y rompió a sollozar. Mamá, perdóname. Soy una estúpida. Y me lo contó todo. Me habló de Javier, de cómo lo había conocido y de cómo él la había seducido con la promesa de una vida mejor. Me contó que estaba ahogada en deudas y que había pedido un préstamo para ayudar a Javier en un supuesto negocio fracasado. Y que la idea de los terrenos había salido de él. Me dijo que era la única salida, mamá. Dijo que vendiendo esos terrenos podríamos pagar todo y empezar de cero. Me aseguró que tú lo entenderías, que al fin y al cabo era por mi bien. Y luego me habló de los mensajes. Fue idea de Javier. No sé cómo consiguió el número de mi papá. Dijo que era para darte un empujón, para que vieras que incluso mi padre, desde el cielo, quería verme triunfar. Al principio me pareció una locura, pero estaba tan desesperada, la escuchaba y no sabía qué sentir. Mi rabia se había disipado y en su lugar se había instalado una tristeza profunda. Sentía una compasión indescriptible por mi hija, por la mujer en la que se había convertido. La abracé. Igual que cuando era pequeña y se caía y se raspaba las rodillas, la abrazaba. Lloramos juntas por un largo rato. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mamá?, me preguntó, entre sollozos. Vamos a arreglar este mierdero, mija, le dije, sin saber cómo. Pero ese hombre, ese Javier, va a pagar por lo que te hizo. Al día siguiente, fuimos donde el doctor Ramírez y le contamos todo.
Con la confesión de Sofía y las pruebas que Carlos había recolectado, el doctor nos dijo que teníamos un caso sólido contra Javier. Sofía, como víctima y cómplice, tendría que cooperar con la fiscalía, pero el doctor prometió que encontraría la manera de que no fuera a la cárcel. El proceso fue largo y doloroso. Tuvimos que ir a la fiscalía, a los tribunales. Tuve que verla enfrentarse a la justicia y contar su historia una y otra vez. También tuve que ver la cara de ese descarado de Javier, que lo negó todo hasta el final. Pero las pruebas eran contundentes. Fue condenado por estafa, suplantación de identidad y fraude agravado. Recibió una pena de varios años de cárcel. Sofía obtuvo la libertad condicional. No fue a prisión, pero tuvo que hacer servicio comunitario e ir a terapia. Mi relación con mi hija se rompió. La confianza, una vez que se quiebra, es algo muy difícil de reparar. Pero poco a poco, con el tiempo, con mucha paciencia y amor, empezamos a curar las heridas. Sofía está pagando sus deudas y trabaja mucho. Va a terapia cada semana. Y yo estoy aprendiendo a perdonar. Porque al final del día, a pesar de todo, sigue siendo mi hija. Mi lucero, aunque a veces esté nublado, y la familia, dicen, es como la yuca, aunque se entierre, siempre echa raíces. Esta es mi historia, no te la cuento para que me tengas lástima, sino para que abras los ojos. Para que cuides lo tuyo, para que desconfíes de las promesas fáciles y de las sonrisas bonitas. Porque a veces, el lobo más feroz no está en el monte, sino disfrazado de cordero tocando a tu puerta. Y a veces, por desgracia, ese lobo lleva tu propia sangre. Cuídate mucho. Y como decía mi abuela, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero a veces, solo a veces, esos cuervos vuelven a aprender a volar y regresan al nido. Solo hay que tener la paciencia y el amor para esperarlos. Ahora, con tu permiso, voy a prepararme otro tinto. Porque después de tanto desahogo, lo necesito. Y mientras el agua hierve, seguiré pensando en lo frágil que es la vida, en lo fácil que es caer, y en lo berraco que hay que ser para levantarse. Pero aquí estamos, ¿verdad? Luchando. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Y si hay un buen tinto, hay consuelo. Que Dios te bendiga. Y no te olvides de dejar tu comentario. Quiero saber que no estoy sola en este mundo lleno de historias. Hasta la próxima. Esta casona de la Candelaria no es solo mi casa, es mi piel. Sus paredes de tapia pisada han absorbido más de medio siglo de risas, de llantos, del olor a café y a pan. Cada baldosa, cada viga de madera, tiene una historia que contar. Y ahora, en mi vejez, se ha convertido en el testigo mudo de mi soledad. Mi Santiago la compró con la ilusión de un hombre que construye un nido. Él decía que el centro de Bogotá tenía un alma vieja, un duende que nos cuidaba. Y yo le creía. Aquí, entre los colores vibrantes de las fachadas, el murmullo de los estudiantes de la Universidad del Rosario, y el olor a incienso que sube de la catedral, yo era feliz, pero la felicidad, como el aguacero de la tarde, es pasajera. Se va, y solo queda la humedad, el frío que se mete en los huesos. Desde que Santiago se fue, esta casa se siente demasiado grande, demasiado vacía. Me he acostumbrado a hablar sola, a que mi única compañía sea el eco de mis propios pensamientos. Mi panadería, el sabor de la abuela, estaba a 2 cuadras. Era mi vida social, mi terapia. Las señoras del barrio, mis comadres, venían no solo por el pan, sino por el chisme, por el consejo, por el calor humano. Yo era la confidente, la que sabía de los amores prohibidos, de las deudas, de los sueños rotos. Y ahora, yo era la protagonista de mi propio drama, un drama que no podía contarle a nadie. La vergüenza, ese sentimiento tan colombiano, me ataba la lengua. El que peca y reza, empata,
decía mi abuela. Pero yo no sabía si había pecado, o si solo había amado demasiado. Mi pecado fue la confianza ciega, la ingenuidad de creer que el amor de madre era un escudo impenetrable. La traición de Sofía no fue un evento aislado. Fue la culminación de años de silencio, de esa distancia invisible que se crea entre padres e hijos. Ella, con su título de profesora de literatura, se sentía atrapada en la mediocridad. Y yo, con mi panadería, era el símbolo de esa vida que ella quería dejar atrás. Ella quería volar, y yo, con mis lotes en Usaquén, con mi pragmatismo, era el ancla que la sujetaba a la tierra. Y en su desesperación, eligió la forma más cruel de cortar la cuerda. Ahora, mientras espero la hora de la confrontación, me doy cuenta de que mi lucha no es solo por el dinero. Es por mi historia, por la memoria de Santiago, por la dignidad de una mujer que se negó a ser una vieja tonta, y si tengo que convertirme en una leona para proteger lo que es mío, lo haré. Porque en esta vida, el vivo vive del bobo, y yo, Helenita, ya no voy a ser la boba sección extra, la sombra del pasado y las grietas invisibles entre madre e hija. La traición, como un árbol de raíces profundas, no nace de la noche a la mañana. Se gesta en el silencio, en las palabras no dichas, en las expectativas no cumplidas. Y mientras esperaba la llegada de Sofía y Javier, mi mente, esa máquina incansable, viajó al pasado, buscando el momento exacto en que la grieta entre mi hija y yo comenzó a abrirse. Sofía siempre fue la niña de los ojos de Santiago. Él, un hombre de pueblo, de manos callosas y corazón de oro, la veía como su lucero, su futuro. Yo, en cambio, fui la madre que puso los límites, la que le enseñó el valor del esfuerzo. Tal vez ahí estuvo el error. Tal vez mi amor fue demasiado práctico, demasiado anclado a la tierra, mientras que el de Santiago era un amor que volaba, que la llenaba de sueños. Recuerdo cuando Sofía decidió estudiar literatura. Santiago estaba orgulloso. Mi hija va a ser una poeta, decía, con esa sonrisa que me derretía. Yo, en cambio, le pregunté, ¿y de qué vas a vivir, mija? La poesía no llena la barriga. Fui dura, lo sé. Pero era el miedo de una madre que había luchado toda su vida para no ser pobre. Sofía se resintió. Sentí su mirada de reproche, ese silencio que duele más que 1000 gritos. Ella veía mi pragmatismo como una falta de fe en sus sueños. Y yo veía su idealismo como una irresponsabilidad. La grieta se hizo más ancha cuando Santiago murió. Ella perdió a su cómplice, a su protector. Y yo, en mi dolor, me encerré en el trabajo, en la panadería, intentando llenar el vacío con el aroma a pan recién horneado. Sofía se sintió sola, huérfana de amor y de sueños. Ella se casó con un hombre bueno, un profesor como ella. Pero la vida de profesor en Bogotá es dura. El sueldo no alcanza, las deudas se acumulan. Y Sofía, con esa necesidad de validación que siempre tuvo, empezó a compararse con sus amigas, con las que habían elegido carreras más lucrativas. Ahí, en esa envidia silenciosa, en ese sentimiento de fracaso, encontró Javier la puerta de entrada. Él le prometió el mundo, la vida que ella creía merecer. Le dijo que yo era el obstáculo, la vieja terca que se aferraba a un dinero que no necesitaba, y Sofía, mi hija, la que yo creía conocer, se dejó seducir por la promesa de una vida fácil. Lo que fácil viene, fácil se va. Ese refrán, que yo le había repetido 1000 veces, se había borrado de su mente. Ahora, sentada en la sala, con el corazón en la mano, entendía que mi dolor no era solo por la traición. Era por el fracaso de mi maternidad. Por no haber sabido llenar ese vacío en su alma. Por haberle dado pan, pero no alas, pero el amor de madre es un río que siempre encuentra su cauce. Y aunque la traición me había herido, no me había matado. Yo iba a luchar por ella. No para castigarla, sino para salvarla de sí misma,
de ese pillo que la había convertido en su títere. Mi monólogo se interrumpió con el sonido de la puerta. El doctor Ramírez y Carlos salieron del estudio. La hora había llegado. La hora de la verdad. Y yo, Helenita, la panadera de la Candelaria, estaba lista para enfrentar el pasado, el presente y el futuro. Con el corazón roto, pero con la frente en alto, 000 palabras, última parte del texto, clímax emocional y desenlace. El grito de Javier, lleno de rabia y de la frustración del cazador atrapado, resonó en la sala. 873 palabras, sección extra, el derrumbe de la confianza y la guerra interna. El silencio en la sala, después de que Sofía se fue, era un silencio que gritaba. Un silencio que pesaba toneladas. Me quedé parada en la oscuridad, la mano en el picaporte, sintiendo el frío del metal. No era solo el frío de la noche bogotana, era el frío que se había instalado en mi alma. Mi casa, mi refugio, se había convertido en un campo de batalla, y yo, en una espía en mi propio hogar, subí las escaleras lentamente, cada escalón un recordatorio de los años que había pasado en esta casa, de los sueños que Urada Kurmustuk. Y ahora, Jersey bir yalan golgesindey dos. Yatağa usanım, ama uyku bir javankit. Gözlerim tavana dikili, senin bir film seri gibi o hesici tekrar oynatıyordu o mesaj. Mija, ¿ya logró que su mamá le firmara? ¿Ya la convenció? Esa frase no fue solo una pregunta. Para mí, fue el final de una era, la destrucción de una confianza. La voz de Santiago, esa voz amorosa y protectora, ahora destilaba veneno por boca de un estafador. No era solo una suplantación de identidad, era la profanación de lo sagrado, de la memoria de un hombre muerto. Kendi Mefslan, ¿cómo pudo usar a su padre? Eso fue lo que más me dolió. Que Sofía usara la memoria de su padre para un juego tan sucio. Santiago era su héroe. Él le había enseñado la honestidad, el honor. Y ahora, ese honor era un juguete en manos de un estafador. Cerré los ojos y pensé en Santiago. En sus manos grandes y cálidas. Esas manos que amasaban el pan, que me acariciaban, que peinaban el cabello de Sofía. Esas manos ahora eran la máscara de un fantasma, de un pillo. Ese pensamiento me revolvía el estómago. Me levanté. Me senté en el borde de la cama. Esa carpeta manila, sobre la mesa, estaba enroscada como una serpiente. Solo mirarla me dolía. Pero tenía que mirar. Tenía que conocer a mi enemigo. Bajé. La cocina siempre había sido mi refugio. Allí, el olor de la masa, el vapor del tinto, me daban paz. Pero esa noche, la cocina también estaba fría, ajena. Abrí la carpeta. Los documentos estaban escritos en un lenguaje oficial, frío e implacable. Cada palabra, cada párrafo, declaraba mi final. Cesión total de derechos. Tamhak Debri. A medida que leía, me sentía aplastada por el peso de las mentiras que Sofía me había contado. Pura burocracia, un trámite pendejo. Basit bir Islem. Sin embargo, este era el título de propiedad de mi vida. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Hasta ese momento, como madre, me había guiado solo por el instinto de proteger a mi hija. Quizá la engañaron. Quizá la presionaron. Pero al leer esos documentos, entendí que ella también estaba involucrada. Ella también era parte de esta mentira. Este es el dolor más grande en el corazón de una madre, saber que tu hijo te ha traicionado. No fue un puñetazo, fue una puñalada. Lenta, dolorosa y mortal, las lágrimas comenzaron a caer. Lloré en silencio. Intenté ahogar mis sollozos para que nadie me escuchara. En esta casa, ahora solo estábamos yo y mi dolor. ¿Qué hice mal, Dios mío? ¿En qué fallé? Esa pregunta resonó en mi cabeza toda la noche. Le había dado todo.
Mi amor, mi tiempo, la herencia de su padre. Le había enseñado a ser honesta, a ser trabajadora. Pero ella había elegido el camino fácil. Esta traición no fue solo una pérdida material. Para mí, fue el cuestionamiento de mi maternidad. La sensación de que toda mi vida, todo mi esfuerzo, había sido en vano. Cuando Beatriz llegó por la mañana, el cansancio en mi rostro y el dolor en mis ojos lo contaban todo. Onaher Sejian Ladm, los documentos, los mensajes, ese vacío terrible dentro de mí. Beatriz también lloró mientras me escuchaba. Ella compartía mi dolor. Comadre, esto es un golpe muy bajo. Pero no te vas a dejar. Eres una Restrepo. Eres fuerte. Sus palabras me dieron algo de fuerza. Pero la batalla dentro de mí continuaba. Una parte de mí quería perdonar a Sofía, protegerla. Pero mi otra parte quería que se hiciera justicia, que se pagara el precio de esta traición. Esta es la guerra más difícil en el alma de una madre. La guerra entre el amor y la justicia. Y yo, esa mañana, estaba en medio de ese campo de batalla. La decisión de ir donde el doctor Ramírez fue el primer paso en esa guerra. Ya no era solo una madre. Era una mujer defendiendo sus derechos, protegiendo la herencia de su familia, pero ese momento, en esa cocina, a solas con esos documentos, fue un punto de inflexión para mí. En ese momento, Elenita, la panadera ingenua y confiada, murió. En su lugar, había nacido una leona herida, buscando la verdad, lista para luchar, y esa leona sabía que, en esta guerra, el enemigo más grande no era el pillo de afuera, sino el dolor de la traición en su propio corazón. Tenía que aprender a vivir con ese dolor. Y ese dolor se convertiría en mi fuerza. Sección central, monólogo interior y profundización de la trama. El teléfono de Sofía, ese aparato maldito, se había convertido en el centro de mi universo. Lo había dejado sobre la mesa de centro, como si nada, pero para mí era una bomba de tiempo, un cofre de Pandora que había abierto y del que ya no podía cerrar la tapa. La noche se hizo eterna. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía con el viento, me parecía la llegada de Sofía, de ese fantasma que venía a reclamar su secreto. No dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando la carpeta Manila, sintiendo el peso de la traición como una losa sobre mi pecho. La traición. Qué palabra tan grande, tan pesada. No era solo el dinero, los lotes de Usaquén. Era la mentira, el engaño orquestado con la frialdad de un criminal. Y lo peor, lo que me desgarraba el alma, era que la protagonista de esa obra macabra era mi propia hija. Mi Sophie. La que llevé 9 meses en mi vientre, la que amamanté, la que vi crecer, la que creí haber educado en el honor y la decencia. ¿En qué momento se había roto el hilo? ¿Cuándo se había torcido el camino? Me preguntaba una y otra vez, con la cabeza a punto de estallar. Recordaba a Santiago, mi esposo, con esa sabiduría popular que tienen los hombres de campo. Él siempre decía, cría cuervos, y te sacarán los ojos. Un refrán duro, sí, pero que en ese momento me sonaba profecía. Yo había criado a mi cuervo, y ahora venía por mis ojos, por mi sustento, por mi dignidad. La mañana del sábado llegó con un sol frío, de esos que calientan poco en Bogotá. El tinto con Beatriz fue mi tabla de salvación. Ella, mi comadre del alma, la única que podía ver la tormenta que se desataba dentro de mí. Cuando le conté lo del celular, lo de los mensajes, vi el horror en sus ojos, un reflejo del mío. Elenita, esto es un descaro, me dijo, con la voz baja, casi un susurro. Usar el número de Santiago, eso es de una maldad que no tiene nombre. Pero yo ya no sentía solo rabia. Había una tristeza profunda, un dolor que me llegaba hasta los huesos. Betty, ¿y si alguien la está usando? ¿Y si mi Sofía es una víctima más de un pillo? Beatriz me miró con esa mirada de madre que lo ha visto todo.
Mija, la víctima es usted. Y aunque la estén usando, ella está participando. Ella te está mintiendo. No le quites su parte de responsabilidad. El que anda con lobos, a aullar aprende. Esa frase me golpeó. Era verdad. Sofía había elegido ese camino. Había elegido la mentira y la traición. Pero, ¿por qué? ¿Qué vacío tenía mi hija para caer en un pozo tan hondo? La visita al doctor Ramírez fue el punto de no retorno. Escuchar al abogado, un hombre de leyes, confirmar que esos papeles eran una cesión total de derechos, que si firmaba me quedaba en la calle, fue como recibir el acta de defunción de mi vida. Pero lo que me heló la sangre fue la mención de la palabra fraude y las posibles consecuencias legales para Sofía, la cárcel, pensé. La imagen de mi hija, mi profesora de literatura, con un uniforme de presidiaria, me hizo temblar. No. Por más que me doliera su traición, yo no podía ser la causa de su ruina total. Mi amor de madre, ese amor ciego y estúpido, seguía ahí, latiendo bajo la coraza de mi rabia. Doctor, le dije, con la voz firme, yo no quiero que mi hija vaya a la cárcel. Yo solo quiero que esto pare. Y quiero saber quién está detrás de todo. El doctor Ramírez, un hombre serio y de pocas palabras, asintió. Doña Elenita, para protegerla a usted y para entender la magnitud de este delito, necesitamos pruebas. Y para eso, necesitamos a Carlos. Carlos, el investigador privado. Un hombre de unos 50 años, con cara de no romper un plato, pero con unos ojos que lo veían todo. La idea de clonar el WhatsApp de mi hija me revolvía el estómago. Era espiar, era invadir su intimidad de la manera más sucia. Pero, ¿qué otra opción tenía? Estaba en una guerra, y en la guerra, me dijo Beatriz, a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo tenía que ser el pescador, no el pez. Los días siguientes fueron un infierno de fingimiento. Sofía me llamaba, me presionaba. Yo le ponía excusas, cada una más elaborada que la anterior. Mami, ¿qué pasa con el abogado? Ya revisó los papeles. Ay, mija, el doctor Ramírez está en un congreso en Cartagena. Me dijo que son papeles muy delicados, que no puede revisarlos a la carrera. Lo barato sale caro, Sofía. Tu papá siempre me lo decía. Usar el nombre de Santiago era mi arma secreta, mi pequeña venganza. Veía cómo se ponía nerviosa, cómo se le cortaba la voz. Ella sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía parar. La ambición, o la desesperación, la había cegado. Mientras tanto, Carlos trabajaba en las sombras. Yo me sentía como una espía en mi propia casa. Miraba a Sofía, a sus gestos, a su forma de hablar, buscando una señal, un arrepentimiento. Pero solo veía ansiedad, una prisa por cerrar el trato, y entonces llegó la llamada de Beatriz. Comadre, Carlos tiene algo. Ven a mi casa de una. El trayecto en taxi hasta la casa de Beatriz fue un tormento. Sentía que iba a recibir una sentencia. La verdad, por más que la buscara, siempre duele. En el salón de Beatriz, Carlos estaba frente a su computador. La luz de la pantalla iluminaba su rostro serio. Doña Lenita, me dijo, sin rodeos. Lo logramos. Y lo que encontramos es revelador. Me mostró la pantalla. Ahí estaba la conversación con papá. Pero luego, la conversación con Javier, empecé a leer. Y cada mensaje era un puñal. Sofía, Javier, ya le puse la excusa del abogado. ¿Está dudando, Javier? Se le ve en los ojos. Me duele mentirle así. Javier a Sofía, no seas boba, Sofi. Piensa en mí a mí. Piensa en la vida que te mereces. Tu mamá ya vivió su vida. Es hora de que pienses en ti. Plata llama plata, mi amor.
Y esa vieja es terca, pero no es tonta. Si no la presionamos, se nos va el negocio. Sofía, Javier, tienes razón. Pero lo de mi papá, ¿no crees que es demasiado? Javier a Sofía, es la jugada maestra. La vieja es religiosa, sentimental. Un mensaje de su difunto esposo la va a quebrar. Además, ya te dije, el chip está activado. Nadie va a rastrear nada. El que no arriesga un huevo, no tiene un pollo. Leí y releí. La rabia me subió por la garganta, un sabor amargo, metálico. No era solo un pillo, un aparecido. Era un manipulador, un cínico que se burlaba de mi dolor, de la memoria de Santiago. Y mi hija, mi Sofía, era su cómplice, su títere, pero al mismo tiempo, en los mensajes de Sofía, había una fisura, una duda. Me duele mentirle así. Esa frase, tan pequeña, tan insignificante en medio de tanta maldad, fue mi salvación. Mi hija no era un monstruo. Era una mujer desesperada, atrapada en una red de mentiras tejida por un hombre sin escrúpulos. Carlos siguió mostrando los mensajes. Los planes de Miami, los sueños de lujo. Y luego, la verdad sobre Javier, doña Lenita, este hombre no es profesor. Su nombre real es Javier Osorio. Tiene antecedentes por estafa en Cali y Medellín. Se especializa en lo que llamamos, el tumbe del amor. Enamora a mujeres con problemas económicos o emocionales, las envuelve en negocios falsos y luego las convence de despojar a sus familias. El tumbe del amor, qué nombre tan horrible. Mi hija, mi Sofía, había caído en la trampa más vieja del mundo. Se había enamorado de un espejismo, de un cuento chino. La rabia que sentía por Sofía se transformó en una piedad infinita, en un dolor de madre que ve a su hijo caer en un abismo y no puede hacer nada para detenerlo. Era como si me hubieran quitado un velo de los ojos. Sofía no me estaba traicionando por maldad pura. Me estaba traicionando por debilidad, por desesperación, por la promesa de una vida que creía merecer y que no podía conseguir por sus propios medios. ¿Y qué hacemos ahora, Carlos?, pregunté, sintiendo que mi voz se rompía. Tenemos que tenderle una trampa a Javier, doña Lenita. Él es el cerebro. Si lo atrapamos, su hija se libera de su influencia. Y usted tendrá la prueba de que ella fue manipulada. El plan era arriesgado. Yo tenía que citar a Sofía y a Javier a mi casa. Decirles que había decidido firmar los papeles. Y en el momento de la firma, el doctor Ramírez y Carlos aparecerían para confrontarlos. ¿Y si se pone violento?, preguntó Beatriz, con la voz temblorosa. ¿Estaremos preparados, doña Beatriz? Pero él es un estafador, no un asesino. Su arma es la palabra, la mentira. Y cuando se ve acorralado, va a correr. La idea de enfrentarme a ellos, de ver la cara de mi hija cuando descubriera que yo sabía toda la verdad, me aterraba. Pero no había vuelta atrás. El que se acuesta con niños amanece mojado, y yo ya estaba empapada hasta los huesos. Tenía que terminar esta pesadilla. Llegué a casa esa noche y miré mi reflejo en el espejo. No era la Lenita de antes. Mis ojos estaban cansados, mi boca, una línea dura. La dulzura de la panadera se había ido. En su lugar, había una mujer herida, pero fuerte. Una guerrera que luchaba por lo que era suyo, y por la salvación de su hija. Tomé mi celular y le escribí a Sofía. Mija, he estado pensando. Tienes razón. Ya estoy vieja y esos lotes son tu futuro. Mañana a las 4 de la tarde, ven a la casa. Voy a firmar los papeles. Pero quiero que venga tu notario, para que todo quede en regla. Envié el mensaje y sentí un escalofrío. La trampa estaba tendida. La respuesta de Sofía fue inmediata, llena de una alegría que me dolió. Ay, mami, gracias,
Sabía que entenderías. Mañana a las 4. Te amo. Ese te amo me destrozó. ¿Era sincero? ¿O era parte del guión? Ya no lo sabía. La línea entre la verdad y la mentira se había borrado. El domingo por la mañana, me levanté temprano. La casa estaba en silencio. Me preparé un tinto y me senté en el porche, mirando las montañas que rodean Bogotá. Pensé en Santiago. En cómo me diría que hiciera. Él siempre fue un hombre de principios, de esos que no se dejan pisotear. Al pan, pan, y al vino, vino, decía. La verdad, por dura que fuera, siempre debía ser dicha. Mi monólogo interior era un torbellino. ¿Cómo iba a perdonarla? ¿Cómo iba a vivir sabiendo que mi hija había planeado despojarme de todo? Pero, ¿cómo no perdonarla? Ella era mi sangre. La única que me quedaba. El dolor de la traición es un dolor lento, que te carcome por dentro. No es un golpe, es una enfermedad crónica. Te despiertas con él, vives con él, y te acuestas con él. Y lo peor es que no puedes contárselo a nadie, porque la vergüenza es tan grande como el dolor. ¿Cómo le dices a tus amigas que tu hija es una estafadora? Me levanté y fui a la cocina. Empecé a amasar. Hacía años que no lo hacía. La textura de la harina, el olor de la levadura, el calor de la masa en mis manos. Era terapéutico. Era volver a mis raíces, a la Lenita que era antes de esta pesadilla. Amasé con fuerza, como si estuviera amasando mi rabia, mi dolor, mi decepción. Hice un pan de bono, el favorito de Santiago. Y mientras lo horneaba, tomé una decisión. No solo iba a exponer a Javier. Iba a confrontar a Sofía. No con gritos, sino con la verdad. Iba a obligarla a mirarme a los ojos y a ver el daño que me había hecho. A las 3 de la tarde, el doctor Ramírez y Carlos llegaron a mi casa. Entraron por la puerta de atrás, como ladrones. Se escondieron en el estudio de Santiago, un cuarto que nadie usaba. Doña Lenita, recuerde el plan, me dijo el doctor Ramírez. Usted los recibe. Les dice que va a firmar. Cuando Javier se sienta seguro, yo entro. ¿Y si Sofía se derrumba? Pregunté, con un nudo en la garganta. Es mejor que se derrumbe aquí, con usted, que en un juzgado, doña Lenita. A mal tiempo, buena cara. Me puse mi mejor delantal, el que usaba en la panadería. Me peiné, me puse un poco de labial. Tenía que verme fuerte, inquebrantable. Tenía que ser la Elenita que Santiago amaba, la que no se dejaba de nadie. A las 3:55, el timbre sonó. Mi corazón dio un vuelco. Era la hora de la verdad. Abrí la puerta. Ahí estaban. Sofía, con esa sonrisa nerviosa, y a su lado, un hombre alto, de traje, con una sonrisa demasiado amplia, demasiado falsa. Javier, mami, qué bueno que cambiaste de opinión, dijo Sofía, abrazándome con una fuerza que no sentí sincera. Pasa, mija, le dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Y tú debes ser el notario. Javier me extendió la mano, con una confianza que me dio asco. Javier Osorio, doña Lenita. Un placer. Y sí, soy el notario que se encargará de que todo quede en regla. Mentiroso. Su mano era fría, su mirada, calculadora. Sentí la necesidad de limpiarme la mano después de estrechar la suya. Los hice pasar a la sala. La carpeta manila estaba sobre la mesa. El pan de bono recién horneado, en un plato. El aroma a canela y panela llenaba la casa, un contraste cruel con la podredumbre moral que se respiraba. Les preparé un pan de bono, les dije. Recién salido del horno. Tomen un poco mientras revisamos los papeles. Sofía tomó un trozo, con esa ansiedad que ya no podía disimular. Javier, en cambio, se limitó a sonreír,
sus ojos fijos en la carpeta. No se preocupe por el pan, doña Elenita. Vayamos al grano. El tiempo es oro, ¿sabe? Claro que lo sé, joven. El tiempo es oro, y la confianza, más. Lo miré fijamente. Su sonrisa se tambaleó por un instante. Bueno, aquí están los papeles, dije, señalando la carpeta. Pero antes de firmar, quiero que me expliquen algo. Quiero que me expliquen por qué mi esposo, Santiago, me ha estado mandando mensajes desde el más allá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía dejó caer el pan de bono. Javier se puso pálido, su sonrisa desapareció por completo. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la puerta, buscando una salida. ¿De qué hablas, mami?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. No te hagas la boba, Sofía. El celular. Los mensajes. Mija, ya logró que su mamá le firmara. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no me doy cuenta de que están jugando con la memoria de mi esposo? Javier intentó recuperar la compostura. Doña Elenita, no sé de qué me habla. Yo soy un notario serio. Estos son documentos legales, cállate. Le grité. Mi voz, que hacía años no alzaba, resonó en la sala. Tú no eres notario. Eres un pillo, un estafador que se aprovecha de la desesperación de las mujeres. Sé quién eres, Javier Osorio. Sé lo de Cali, lo de Medellín. Sé lo del tumbe del amor. Javier se levantó de golpe. Esto es una locura, me voy de aquí. Pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta del estudio se abrió. El doctor Ramírez y Carlos salieron, con una presencia imponente. No tan rápido, señor Osorio, dijo el doctor Ramírez, con esa voz de abogado que no acepta un no por respuesta. Tenemos algunas preguntas para usted. Y no se preocupe, no tendrá que ir muy lejos. La policía está en camino. El rostro de Javier se descompuso. La máscara se cayó por completo, revelando al animal acorralado. Miró a Sofía, con una furia helada. Me tendiste una trampa, estúpida, me dijiste que tu mamá era una vieja tonta. Sofía, de pie, con la cara bañada en lágrimas, no podía hablar. Solo me miraba, con una mezcla de terror y vergüenza. No, Javier, le dije, con una calma que no sentía. La estúpida fui yo, por confiar en ti. Y la tonta, fuiste tú, por subestimar el amor de una madre. La confrontación había comenzado. Y yo, Elenita, la panadera de la Candelaria, estaba lista para la batalla final. El tiempo se arrastraba como un caracol herido. Cada minuto era una eternidad, cada hora, un siglo. Después de la llamada a Sofía, después de tender la trampa, la casa se llenó de una tensión palpable. El doctor Ramírez y Carlos estaban en el estudio, revisando los detalles, pero yo estaba en la cocina, con las manos en la masa, intentando encontrar consuelo en la rutina. Amaba ese olor a levadura, a panela. Era el olor de mi vida, el olor de Santiago. Pero incluso ese aroma, ahora, estaba contaminado por el hedor de la mentira. Me preguntaba si alguna vez volvería a hornear sin sentir el peso de esta traición. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Javier Osorio. El nombre me sonaba a veneno. Un hombre que se alimentaba de la desesperación ajena. Un parásito. Pero lo que más me dolía era la forma en que había usado a Sofía. Él no solo la había estafado, le había robado su moral, su dignidad. Le había enseñado a mentirle a su propia madre. Pensaba en Sofía, en mi niña. ¿Cómo había llegado a este punto? Recordaba cuando era una niña, con sus trenzas y sus ojos brillantes. Siempre fue una niña sensible, pero también un poco ingenua, con esa necesidad de ser amada, de ser validada. ¿Acaso yo no le había dado suficiente amor?
¿Acaso mi amor de madre no había sido suficiente para blindarla contra un pillo como Javier? Esa noche, me senté en el sofá, el mismo donde Sofía había dejado su celular. Y me permití sentir el dolor en toda su magnitud. No era solo la rabia. Era la decepción, la frustración, el fracaso de una madre. Cría cuervos, y te sacarán los ojos. El refrán de Santiago volvía a mí, una y otra vez. Pero yo no quería que Sofía fuera un cuervo. Yo quería que fuera mi lucero, mi estrella. Me levanté y fui al estudio. El doctor Ramírez y Carlos estaban hablando en voz baja. Doctor, les dije, interrumpiendo su conversación. Quiero que sepan algo. Yo no quiero que mi hija vaya a la cárcel. Ella es una víctima. Una víctima tonta, sí, pero una víctima al fin y al cabo. El doctor Ramírez me miró con comprensión. Doña Elenita, lo entiendo. Pero la ley es la ley. Ella cometió un delito. Lo que podemos hacer es usar la manipulación de Javier como atenuante. Pero ella tendrá que enfrentar las consecuencias. ¿Y qué pasa si Javier la amenaza? ¿Si lo obliga a seguir con el plan? Carlos intervino. Doña Elenita, por eso es importante que lo atrapemos. Él es el cerebro. Sin él, Sofía se libera de su influencia. Y tenemos que hacerlo de una manera que ella no pueda negarlo. Ella tiene que ver la verdad con sus propios ojos. Esa era la clave. Sofía tenía que ver la verdad. Tenía que ver la cara de Javier cuando se sintiera acorralado. Tenía que ver cómo él la traicionaba, cómo la usaba como un peón. Solo así, mi hija podría despertar de esta pesadilla. La noche se hizo larga. No dormí. Me dediqué a limpiar la casa, a pulir los muebles, a barrer las hojas secas del jardín. Era mi forma de prepararme para la batalla. Tenía que tener mi casa limpia, mi mente clara, mi corazón fuerte. A las 3 de la tarde, el doctor Ramírez y Carlos llegaron. Se escondieron en el estudio. Yo me puse mi mejor delantal, el que usaba en los días de fiesta. Tenía que verme fuerte, inquebrantable. Cuando el timbre sonó, mi corazón dio un vuelco. Era la hora de la verdad. Abrí la puerta. Sofía y Javier. La sonrisa de Javier, esa sonrisa falsa, me dio asco. Javier Osorio, doña Lenita. Un placer. Su mano, fría y calculadora. Sentí la necesidad de lavarme la mano, los hice pasar. El pan de bono, el aroma canela. Un contraste cruel. Antes de firmar, les dije, con una calma que no sentía. Quiero que me expliquen algo. Quiero que me expliquen por qué mi esposo, Santiago, me ha estado mandando mensajes desde el más allá. El silencio. El pánico en los ojos de Sofía. La palidez de Javier. Cállate. Le grité a Javier. Tú no eres notario. Eres un pillo, un estafador que se aprovecha de la desesperación de las mujeres. Sé quién eres, Javier Osorio. Sé lo de Cali, lo de Medellín. Sé lo del tumbe del amor. Javier se levantó de golpe. Esto es una locura, me voy de aquí. Pero la puerta del estudio se abrió. El doctor Ramírez y Carlos, no tan rápido, señor Osorio, dijo el doctor Ramírez. Tenemos algunas preguntas para usted. Y no se preocupe, no tendrá que ir muy lejos. La policía está en camino. El rostro de Javier se descompuso. Miró a Sofía, con una furia helada. Me tendiste una trampa, estúpida, me dijiste que tu mamá era una vieja tonta. Esa frase. Ese fue el momento en que Sofía despertó, ver la crueldad en los ojos de Javier, escuchar cómo la humillaba y cómo la utilizaba como a un simple peón. En ese instante se apagó también la última chispa de esperanza en los ojos de Sofía. No, Javier, dedim, se sintió trillordu. La estúpida fui yo, por confiar en ti. Y la tonta,
fuiste tú, por subestimar el amor de una madre. Budwigu salve sonuk paragraf Colombia Español casna seviriciadad, bandera de Colombia Colombia Español casevirici la llegada de la policía. El esposamiento de Javier. Los sollozos de Sofía. Todo esto era como un sueño. Una pesadilla. Esa noche, hablamos largo y tendido con Sofía. Ella me lo contó todo. Sus deudas, la manipulación de Javier, lo repugnante que era la idea de usar el número de su padre. Mamá, dijo, entre lágrimas. ¿Podrás perdonarme? No lo sé, mija, le dije, con sinceridad. Pero lo voy a intentar. Porque tú eres mi hija. Y una madre nunca abandona a su hijo. Esa noche, dormimos juntas Sofía y yo. Igual que cuando eras pequeña y te asustabas durante un aguacero. Ella en mis brazos, yo a su lado. Las dos heridas, pero juntas, esta fue la guerra más difícil de una madre. Pero gané. No solo recuperé mis lotes, sino que recuperé a mi hija. Y eso, vale más que todo el dinero del mundo. La vida, después de la tormenta, no es un regreso a la calma, sino una lenta y dolorosa reconstrucción. El día después de la confrontación, cuando Javier fue llevado por la policía y Sofía se durmió, exhausta, en mis brazos, me quedé despierta, mirando el techo. No había euforia por la victoria, solo un vacío inmenso. Había ganado la batalla legal, había recuperado mis lotes, pero había perdido algo mucho más valioso, la inocencia de mi maternidad. Me preguntaba si alguna vez volvería a ver a Sofía sin recordar la palidez de su rostro, la desesperación en sus ojos, la traición. El perdón, me di cuenta, no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es un jardín que hay que cultivar con paciencia, desmalezando la rabia y sembrando la comprensión. El doctor Ramírez me visitó al día siguiente. Me explicó los detalles del proceso legal, la atenuante de la manipulación, la condena condicional para Sofía. Me dijo que había sido valiente, una guerrera. Pero yo no me sentía así. Me sentía como una ruina, como esta casona de la Candelaria, con sus paredes agrietadas por el tiempo y el dolor. Beatriz, mi comadre, fue mi ancla. Ella venía todos los días, no a hablar de la traición, sino a tomar tinto, a contarme chismes del barrio, a recordarme que la vida seguía, a pesar de todo. Ella me enseñó que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y yo, Elenita, tenía que resistir. Por Santiago, por Mateo, por mí. Y sí, por Sofía también. El proceso de Sofía fue un espejo en el que me vi reflejada. Ella iba a terapia, y yo, sin querer, también. Escuchaba sus relatos, sus confesiones, y entendía que su ambición no era solo por dinero. Era una búsqueda desesperada de un reconocimiento que creía no tener. Una necesidad de llenar un vacío que, tal vez, yo había creado con mi amor práctico, con mi miedo a la pobreza. Le di pan, pero no alas. Esa frase se convirtió en mi mantra. Yo le había dado el sustento, la seguridad, pero no le había enseñado a volar con sus propios sueños, a aceptar la vida con sus altibajos. Y Javier, ese pillo, había aprovechado esa debilidad, esa herida abierta, la panadería. Volví a ella. No para abrirla al público, sino para mí. El acto de amasar se convirtió en mi terapia. La harina, el agua, la levadura. La transformación de esos ingredientes en algo nutritivo, algo que da vida. Era un acto de fe, una metáfora de la reconstrucción. Amaba la sensación de la masa en mis manos. Amasaba la rabia, la decepción, el dolor. Y al final, cuando el pan salía del horno, caliente y fragante, sentía que una parte de mi alma también se había sanado. Sofía, al principio, se mantenía alejada.
La vergüenza era un muro entre nosotras. Pero un día, me encontró en la cocina, con las manos en la masa. Mami, me dijo, con la voz baja. ¿Puedo ayudarte? Le di un delantal. Y juntas, en silencio, amasamos. El ritmo de nuestras manos, el olor a levadura, fue el primer puente que construimos. No hablamos de Javier, ni de los lotes, ni de la traición. Solo hablamos de la masa, de la temperatura del horno, de la cantidad de panela. Y en ese silencio, en esa rutina compartida, el perdón comenzó a florecer. El perdón, me di cuenta, no es un regalo que se da al otro. Es un regalo que te das a ti misma. Es liberarte de la carga del rencor, de la amargura. Y yo, Elenita, quería ser libre. Ahora, Sofía está de vuelta en casa. No como una niña, sino como una mujer que ha tocado fondo y ha encontrado el camino de vuelta. Ella trabaja, estudia, va a terapia. Y yo sigo horneando. Para mí, para ella, para Mateo, la vida es un sancocho, una mezcla de sabores. Hay amargura, hay dulzura, hay picante. Y yo, Elenita, he aprendido a saborear cada ingrediente. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras haya un buen tinto, hay consuelo. 000 palabras, última parte del texto, clímax emocional y desenlace. El grito de Javier, lleno de rabia y de la frustración del cazador atrapado, resonó en la sala. El tiempo, ese viejo sabio, ha pasado. Las heridas no se han borrado, pero han cicatrizado. Y la cicatriz, me doy cuenta, no es un signo de debilidad, sino la prueba de que sobreviviste. Sofía y yo hemos encontrado una nueva forma de amarnos. Una forma más honesta, más real. Ya no hay silencios incómodos, ni expectativas no dichas. Hay verdad, por dura que sea. Ella sigue con su trabajo comunitario, con su terapia. Y yo sigo horneando. La panadería, el sabor de la abuela, ha reabierto sus puertas. No con la misma ambición de antes, sino con la alegría de compartir. Sofía me ayuda los fines de semana. Y verla con el delantal, con las manos en la masa, me llena de una paz que creí perdida. Un día, mientras amasábamos, me preguntó, Mami, ¿por qué me perdonaste? Me detuve. La miré a los ojos. Esos ojos, que ya no tenían el brillo de la ambición, sino la luz de la humildad. Te perdoné, mija, le dije, porque el amor de madre no es condicional. Es un río que fluye, a pesar de las piedras. Y porque entendí que tu traición no fue un acto de maldad, sino un grito de auxilio. Un grito que yo, en mi ceguera, no supe escuchar a tiempo. Ella lloró. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, lloré con ella, no por dolor, sino por la liberación. El perdón, me di cuenta, es un acto de egoísmo. Te perdonas a ti misma por el dolor que sentiste, por el error que cometiste. Y al perdonarte, liberas al otro. Mi nieto, Mateo, es mi sol. Él, ajeno a todo, nos ha enseñado a reír de nuevo. Él es la prueba de que la vida sigue, de que la esperanza es un músculo que hay que ejercitar todos los días. Los lotes de Usaquén siguen ahí. Los arriendos me dan mi sustento. Pero ya no son mi única razón de ser. Mi razón de ser es esta casa, este barrio, mi familia y Javier Osorio. Él está donde debe estar. Y aunque a veces la rabia intenta volver, la desecho. Él ya no tiene poder sobre mí. Su sombra ya no oscurece mi vida, la vida en Bogotá sigue su curso. El aguacero cae, el sol sale. Y yo, Elenita, la panadera de la Candelaria, sigo aquí. Más fuerte, más sabia, más humana, y ahora, si me permites, voy a tomarme un tinto bien cargado. Porque después de este desahogo, lo necesito. Y mientras lo hago,
Seguiré pensando en lo berraco que es vivir, en lo difícil que es perdonar, y en lo hermoso que es, a pesar de todo, seguir siendo madre. Que Dios te bendiga. Y no te olvides de dejarme tu comentario. Quiero saber que mi historia, mi dolor, mi redención, ha llegado a tu corazón. Hasta la próxima. El grito de Javier, lleno de rabia y de la frustración del cazador atrapado, resonó en la sala. Me tendiste una trampa, estúpida, me dijiste que tu mamá era una vieja tonta. Esas palabras, dirigidas a Sofía, fueron el último clavo en el ataúd de mi corazón. No era solo la traición hacia mí, era la crueldad con la que la trataba, la forma en que la humillaba. Sofía, mi hija, estaba de pie, inmóvil, con el rostro desfigurado por el llanto y la vergüenza. Sus ojos, esos ojos que yo conocía desde el día en que nacieron, me miraban con una mezcla de terror y súplica. El doctor Ramírez, con una calma impresionante, se interpuso entre Javier y nosotras. Señor Osorio, le recomiendo que se calme. La policía está en camino. Cualquier cosa que diga será usada en su contra. Javier, al verse acorralado por el abogado y por Carlos, el investigador, que se había posicionado estratégicamente cerca de la puerta, entendió que su juego había terminado. Su arrogancia se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre pequeño, asustado. Esto es un error, yo no hice nada, ella me lo pidió, ella quería el dinero, gritó, señalando a Sofía, y en ese momento, mi voz, la voz de Lenita, la panadera, se alzó por encima del caos. Una voz que no era un grito, sino un trueno sordo, cargado de dolor. Basta, Javier, basta de mentiras. Me acerqué a él, sin miedo, con la dignidad que él había intentado robarme. Sé lo que hiciste. Sé lo de la suplantación de identidad, lo del número de mi Santiago. ¿Crees que no tengo corazón? ¿Crees que no me duele que hayas jugado con la memoria de mi esposo? Eres un pillo de 7 suelas. Javier intentó replicar, pero Carlos lo tomó del brazo con firmeza. Silencio, Osorio. Su show terminó. La llegada de la policía fue rápida y discreta. 2 agentes entraron, esposaron a Javier y se lo llevaron. El silencio que quedó en la sala, después de la tormenta, era más pesado que el ruido. Solo se escuchaban los sollozos de Sofía. Me acerqué a ella. Su cuerpo temblaba. No la abracé de inmediato. Necesitaba que me mirara, que viera el abismo que había cavado. Sofía, le dije, con la voz rota. Mírame. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados, rojos, llenos de lágrimas. ¿Por qué, mija? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué te faltó? ¿Qué te di para que creyeras que la única forma de salir adelante era robándole a tu propia madre? Sofía se arrodilló, se aferró a mis piernas. Perdóname, mami, perdóname. Estaba desesperada. Javier me dijo que era la única forma. Me dijo que tú ya no necesitabas ese dinero, que era mi futuro. Me cegó la ambición, la deuda. Me sentí tan pobre, tan fracasada. Sus palabras eran un torrente de dolor y arrepentimiento. Pero yo no podía perdonarla todavía. El dolor era demasiado fresco, la herida, demasiado profunda. Pobre, Sofía, fracasada. ¿Y yo qué? ¿Crees que yo no trabajé? ¿Crees que esos lotes cayeron del cielo? Tu padre y yo nos levantamos a las 4 de la mañana durante 30 años. 30 años amasando, horneando, vendiendo pan para que tú tuvieras una vida digna, para que pudieras estudiar. El dinero no crece en los árboles, mija. El doctor Ramírez y Carlos se retiraron discretamente, dejándonos solas. Era una conversación que solo una madre y una hija podían tener. Me dolió, Sofía. Me dolió más que la muerte de tu padre. Porque él se fue por la voluntad de Dios, pero tú me elegiste la traición. Elegiste a un pillo antes que a tu madre.
Elegiste una mentira antes que a tu familia. Ella lloraba sin consuelo. Lo sé, mami. Soy la peor hija del mundo. Pero te juro que me arrepiento. Te juro que nunca quise hacerte daño. Solo quería ser feliz. Y él me prometió esa felicidad. La felicidad no se compra con el dinero robado, Sofía. La felicidad se construye con honestidad, con trabajo. Lo que fácil viene, fácil se va. Hablamos durante horas. Me contó los detalles de su deuda, de cómo Javier la había manipulado psicológicamente, haciéndole creer que yo era una anciana egoísta que se aferraba a un dinero que no necesitaba. Me contó cómo él había activado el chip con el número de Santiago, riéndose de mi fe y mi dolor. Al final, la abracé. No porque la hubiera perdonado, sino porque era mi hija y estaba rota. Y una madre no puede dejar a su hijo roto en el suelo. Vamos a arreglar esto, Sofía, le dije, con la voz suave. Pero va a ser duro. Vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus actos. El doctor Ramírez te ayudará, pero vas a tener que colaborar con la justicia. Y vas a tener que trabajar muy duro para recuperar mi confianza. El proceso legal fue un calvario. Sofía tuvo que ir a la fiscalía, contar su historia una y otra vez. El doctor Ramírez logró que fuera tratada como víctima de manipulación, pero su complicidad en el fraude era innegable. Javier Osorio fue condenado a varios años de prisión. Sofía, gracias a la intervención del doctor Ramírez y a su colaboración, recibió una condena condicional, con la obligación de hacer trabajo comunitario y asistir a terapia psicológica. El día que salió del juzgado, me esperó en la puerta. Estaba pálida, delgada, pero sus ojos ya no tenían esa ansiedad. Tenían una tristeza profunda, pero también una luz de esperanza. Gracias, mami, me dijo, con la voz apenas audible. No me agradezcas a mí, Sofía. Agradécele a tu padre, que te dio el valor para decir la verdad. Y agradécete a ti misma, por haberte dado cuenta a tiempo. La vida después de la tormenta ha sido un camino lento, lleno de espinas. Sofía se mudó de vuelta a casa. No porque yo la obligara, sino porque ella lo necesitaba. Necesitaba volver al nido, al lugar donde la verdad no se esconde. Al principio, el silencio entre nosotras era un muro. Hablábamos de cosas triviales, el clima, las noticias, el tinto. Pero el elefante en la habitación era la traición. Un día, me encontró amasando en la cocina. Había vuelto a abrir la panadería, solo para mí, para no perder el contacto con mi pasado. Mami, me dijo, con la voz baja. ¿Puedo ayudarte? Le di un delantal. Y juntas, en silencio, amasamos. El ritmo de nuestras manos, el olor a levadura, fue el primer puente que construimos. La terapia le ha ayudado. Ha entendido su vacío, su necesidad de validación externa, que la llevó a caer en las redes de Javier. Ha entendido que la riqueza no es solo dinero, sino la familia, la honestidad. Yo, por mi parte, he aprendido a perdonar. No de la noche a la mañana. El perdón es un proceso, un acto de voluntad que se repite cada mañana. A veces, la rabia vuelve, como una ola. Recuerdo los mensajes, la mentira, y el dolor me inunda. Pero luego miro a mi nieto, Mateo, que es ajeno a todo este drama, y recuerdo que la vida sigue. Mi Santiago siempre decía, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y tenía razón. El mal pasó. La herida queda, sí, pero ya no sangra. Sofía está trabajando duro, pagando sus deudas. Ha vuelto a ser la profesora apasionada que era. Y lo más importante, ha vuelto a ser mi hija. No la hija perfecta que yo idealicé, sino la hija real, con sus errores, sus debilidades, pero con un corazón que, aunque se desvió, ha encontrado el camino de vuelta. Y aquí estoy,
contándote mi historia. No para que me juzgues, ni para que juzgues a mi hija, sino para que sepas que la vida, en Colombia y en cualquier parte del mundo, es una mezcla de tinto amargo y pan de bono dulce. Hay traición, hay dolor, pero también hay redención, hay amor incondicional. Si estás pasando por algo similar, si sientes que la vida te ha dado un golpe bajo, recuerda esto: al que madruga, Dios le ayuda. Levántate. Lucha. No dejes que nadie te quite tu dignidad, tu sustento. Y si el lobo está en tu propia casa, ten el coraje de enfrentarlo. La familia es un lío, un sancocho de amor y dolor. Pero al final, es lo único que tenemos. Y como dice el refrán, cría cuervos, y te sacarán los ojos. Pero yo, Helenita, la panadera de la Candelaria, he decidido que mis cuervos, aunque me hayan picado, van a volver a volar, y esta vez, lo harán con las alas limpias. Y ahora, si me disculpas, voy a tomarme un tinto bien cargado. Porque después de este desahogo, lo necesito. Y mientras lo hago, seguiré pensando en lo berraco que es vivir, en lo difícil que es perdonar, y en lo hermoso que es, a pesar de todo, seguir siendo madre. Que Dios te bendiga. Y no te olvides de dejarme tu comentario. Quiero saber que mi historia, mi dolor, mi redención, ha llegado a tu corazón. Hasta la próxima.